Mi nombre es Abundio Echeverría. Tengo 63 años, y el día que mi yerno se rió en mi cara diciéndome que cuando me muriera todo iba a ser suyo, pensé que era solo la arrogancia de un hombre que había confundido generosidad con debilidad. Pero cuando cambié mi herencia en secreto y él perdió absolutamente todo lo que creía tener asegurado, entendí que a veces la única manera de enseñarle respeto a un ladrón elegante es quitándole todo lo que había dado por sentado. Esta historia comenzó hace 40 años en Jujuy, donde nací y crecí en una familia de agricultores que trabajaba tierras ajenas por salarios miserables. Mi padre, Teodoro Echeverría, era un hombre honesto que había pasado toda su vida cosechando tabaco para patrones que se enriquecían con el sudor de peones como él. Abundio, me decía mi padre mientras me enseñaba a trabajar la tierra cuando yo tenía apenas 10 años, en esta vida hay dos tipos de hombres, los que trabajan para otros toda la vida y los que trabajan para sí mismos. Vos tenés que decidir cuál vas a ser antes de que sea demasiado tarde. Esas palabras se me grabaron en el alma porque entendí desde muy joven que no quería ser peón rural para siempre. Quería tener mi propia tierra, mi propio negocio, mi propia manera de vivir, sin depender de la voluntad de patrones que me podían echar cuando se les antojara. Mi madre, Encarnación, era una mujer trabajadora que además de ayudar en el campo, criaba animales pequeños para vender en el pueblo los fines de semana. Gallinas, conejos, cerdos, todo lo que pudiera generar ingresos extra para la familia. Era una mujer que entendía que la prosperidad llegaba peso por peso, no de golpe. Cuando cumplí 18 años, en 1978, decidí irme a Buenos Aires para buscar oportunidades que no existían en Jujuy. Mi objetivo era claro: trabajar hasta juntar suficiente dinero para volver al norte y comprar tierras propias. Llegué a Buenos Aires con una mochila de lona que había hecho mi madre y 200 pesos que había ahorrado durante 3 años trabajando en la cosecha de tabaco. Era muy poco dinero para empezar una vida nueva, pero era todo lo que tenía y estaba decidido a multiplicarlo con trabajo honesto. Mi primer empleo fue en un frigorífico de La Matanza, donde trabajaba despostando carne desde las 4 de la madrugada hasta las 2 de la tarde. Era un trabajo duro y mal pago, pero me permitía ganar suficiente para vivir modestamente y ahorrar una pequeña cantidad todas las semanas. Vivía en una pensión miserable en Ciudad Evita, donde compartía una pieza con otros 3 trabajadores del frigorífico. Comíamos lo mínimo indispensable, no nos dábamos ningún gusto, ahorrábamos obsesivamente cada peso que no gastábamos en supervivencia básica. Durante las tardes, después del trabajo en el frigorífico, hacía changas de albañilería para ganar dinero extra. Había aprendido algo de construcción ayudando a mi padre a arreglar ranchos en el campo, y esos conocimientos me servían para conseguir trabajos mejor pagos que el frigorífico. En 1980 conseguí trabajo como supervisor en una empresa de construcción que edificaba casas económicas en el Gran Buenos Aires. Era un puesto mejor pago que me permitía ahorrar más dinero y también aprender sobre el negocio inmobiliario. El dueño de la empresa, don Benigno Villarreal, era un hombre que había empezado como albañil y había logrado armar su propia constructora. Me tomó como protegido porque veía en mí la misma ambición que él había tenido cuando era joven. Abundio, me decía don Benigno mientras recorríamos las obras en construcción, en este país el que no tiene propiedades es pobre para siempre. La tierra es lo único que nunca pierde valor, lo único que te da seguridad económica real. Don Benigno me enseñó que el secreto del éxito inmobiliario no era solo saber construir, sino saber dónde construir. Estudiaba planes de obras públicas futuras y compraba terrenos donde iba a llegar el progreso. También me enseñó sobre la psicología de los compradores. Las familias trabajadoras buscan casas funcionales, seguras, en barrios tranquilos. Si les das eso a precio justo, van a comprar. Durante 5 años trabajé con don Benigno aprendiendo todos los aspectos del negocio: financiamiento, selección de terrenos, diseño, construcción, venta. Era mi universidad empresarial. Durante 5 años trabajé con don Benigno aprendiendo todos los aspectos del negocio de la construcción: cómo comprar terrenos baratos, cómo conseguir permisos municipales,
cómo manejar obreros, cómo vender casas terminadas con ganancia. También aprendí sobre el mercado inmobiliario en zonas que estaban creciendo. Don Benigno tenía un ojo especial para identificar barrios que iban a desarrollarse en el futuro, donde los terrenos eran baratos, pero tenían potencial de valorización a largo plazo. En 1985, con los ahorros de 7 años y un préstamo bancario, compré mi primer terreno en Moreno. Era un lote grande en una zona que todavía era campo, pero que según Don Benigno iba a urbanizarse en los próximos años. Antes de construir, estudié el mercado local detalladamente. Las familias querían 3 dormitorios, living separado de la cocina, baño grande y patio trasero. Diseñé mi primera casa con todas esas características. Construí trabajando solo durante 6 meses, por el día en la empresa de Don Benigno, por las tardes y fines de semana en mi proyecto. Era agotador pero necesario para independizarme. La casa se vendió en 3 semanas con 50% de ganancia. Era la confirmación de que podía construir mi propia empresa exitosa. En 1986, conocí a Esperanza en una fiesta familiar de unos primos que vivían en Morón. Era una mujer hermosa de 25 años que trabajaba como secretaria en una oficina contable del centro y tenía una manera de hablar muy elegante que me impresionó. Esperanza venía de una familia de clase media-baja que había logrado darle educación secundaria completa. Era una mujer inteligente y ambiciosa que entendía el valor del trabajo honesto, pero también tenía aspiraciones de vivir mejor que sus padres. Nos casamos en 1987 después de un noviazgo de 1 año, donde nos conocimos profundamente y confirmamos que teníamos objetivos de vida compatibles. Esperanza dejó su trabajo para dedicarse completamente a la administración de mi negocio inmobiliario. Entre 1987 y 1995 construí y vendí 18 casas en diferentes barrios del Gran Buenos Aires. Con las ganancias compramos terrenos más grandes, mejoré las terminaciones de las construcciones, desarrollé una reputación sólida en el mercado local. Durante esos años, desarrollé una metodología específica para cada proyecto. Primero estudiaba cada zona, servicios disponibles, transporte público, colegios cercanos, proyectos municipales futuros. Solo después decidía qué tipo de casas construir. Mi segundo proyecto fue un conjunto de 4 casas idénticas en Ituzaingó. Las 4 casas se vendieron durante la construcción a familias que habían visto la primera casa que había construido en Moreno. Era el poder del marketing boca a boca. Con las ganancias pude contratar mis primeros empleados permanentes, 2 albañiles especializados. También contraté a Esperanza full-time para manejar toda la administración del negocio. Ella desarrolló un sistema de control de costos que me permitía calcular precios que garantizaran ganancias del 40 al 60%. Esperanza manejaba toda la parte administrativa del negocio: contratos, permisos, pagos a proveedores, relaciones con clientes. Tenía una capacidad organizativa excepcional que me permitía concentrarme en la parte técnica de las construcciones. En 1989 nació nuestra hija Soledad. Era una bebita preciosa que se convirtió en el centro de nuestras vidas y el motor de mi ambición empresarial. Quería construir un patrimonio que le garantizara todas las oportunidades que yo no había tenido. Para cuando Soledad empezó la escuela primaria, mi empresa había crecido considerablemente. Tenía 5 empleados fijos, una oficina propia en Moreno, y estaba construyendo un barrio completo de 20 casas que se vendían antes de estar terminadas. Durante los años 90, el negocio inmobiliario fue muy próspero. La estabilidad económica de la convertibilidad permitía que las familias planificaran compras importantes a largo plazo, y la demanda de viviendas era constante en los barrios donde yo construía. Con las ganancias de esa época, compramos nuestra casa definitiva. Una propiedad grande en un barrio privado de Moreno con jardín amplio, pileta y todas las comodidades que habíamos soñado cuando éramos jóvenes. Era el símbolo de que habíamos logrado ascender socialmente a través del trabajo. También compramos 5 terrenos en diferentes zonas como inversión a largo plazo.
Esperanza manejaba esas inversiones inmobiliarias con la misma eficiencia que manejaba la empresa constructora. Éramos un matrimonio que había aprendido a trabajar en equipo para maximizar nuestro crecimiento patrimonial. Soledad estudió en colegios privados bilingües, donde las cuotas costaban más que el sueldo de muchos trabajadores. Pero yo nunca me quejé porque quería que mi hija tuviera la mejor educación posible. La educación era la única herencia que nadie le podía quitar jamás. Durante su infancia y adolescencia, Soledad creció viendo que el éxito venía del trabajo constante y la reinversión inteligente. Venía a las obras conmigo los sábados, conocía a todos los empleados, entendía cómo funcionaba el negocio que le estaba asegurando una vida cómoda. Cuando Soledad cumplió 18 años, le regalé un auto 0 kilómetro y un viaje de egresadas a Bariloche con sus compañeras de colegio. Era una inversión grande, pero había trabajado 15 años para poder darle esos lujos a mi hija cuando fuera el momento apropiado. Soledad estudió arquitectura en una universidad privada porque quería especializarse para trabajar en la empresa familiar. Era una decisión que me llenó de orgullo. Mi hija había elegido prepararse profesionalmente para continuar el negocio que yo había construido. Durante sus años universitarios, Soledad trabajaba en la empresa durante los veranos diseñando las casas que yo construía. Tenía un talento natural para combinar funcionalidad con estética, lo que mejoró significativamente la calidad de nuestros proyectos inmobiliarios. En el 2005, cuando Soledad tenía 20 años, conoció a Patricio en la universidad. Era un estudiante de ingeniería civil de 23 años que venía de una familia de clase media de San Isidro. Parecía un muchacho educado y trabajador. La primera vez que Patricio vino a cenar a casa, me cayó bien. Era respetuoso, conversaba inteligentemente sobre arquitectura y construcción. Mostraba interés genuino por el negocio familiar. Parecía el tipo de joven que podía ser un buen complemento para Soledad. Patricio hacía comentarios inteligentes sobre las tendencias del mercado inmobiliario y sobre nuevas tecnologías de construcción que se estaban implementando en otros países. Era evidente que tenía conocimientos técnicos que podían ser útiles para modernizar la empresa. Durante los 2 años siguientes, Patricio se convirtió en un habitué de nuestra casa. Venía a almorzar todos los domingos, acompañaba a Soledad a eventos familiares, participaba en las conversaciones sobre proyectos futuros de la empresa, como si ya fuera parte de la familia. En el 2007, Soledad se recibió de arquitecta con una tesina sobre urbanismo sustentable en barrios periféricos, que le valió una mención especial del jurado. Era una profesional preparada que podía aportar mucho valor técnico a la empresa familiar. Patricio se recibió de ingeniero civil 6 meses después, con muy buenas notas. Había hecho su tesis sobre optimización de costos en construcción de viviendas económicas, un tema que demostraba que entendía las preocupaciones comerciales de nuestro tipo de negocio. En diciembre del 2007, Patricio me pidió formalmente permiso para casarse con Soledad. Era un gesto tradicional que me gustó mucho porque demostraba respeto por las costumbres familiares. Le di mi bendición esperando que fuera el comienzo de una gran sociedad profesional y familiar. Se casaron en marzo del 2008 en una ceremonia hermosa que organicé en el salón de eventos más elegante de Zona Oeste. Era el casamiento que mi hija se merecía después de años de estudio y trabajo. No escatimé en gastos, porque era una ocasión única. Después del casamiento, Patricio se incorporó oficialmente a la empresa como socio menor. Le di un 10% de participación en los proyectos nuevos como regalo de boda y como manera de formalizar su lugar en el negocio familiar. Durante los primeros años después del casamiento, Patricio trabajó de manera responsable y aportó ideas valiosas para mejorar la eficiencia de las construcciones. Implementó nuevos sistemas de control de costos y propuso diseños que reducían tiempos de obra sin sacrificar calidad. En el 2010 nació mi primer nieto, Tomás. Era un bebé hermoso que se parecía mucho a Soledad cuando era chica. Con la llegada de Tomás, la familia se completó y yo me sentí plenamente realizado como padre, empresario y abuelo. Soledad dejó de trabajar full time en la empresa para dedicarse a la crianza,
pero siguió participando en el diseño de los proyectos más importantes. Patricio asumió más responsabilidades operativas y demostró tener capacidad de liderazgo con los empleados. 2 años después, nació mi segundo nieto, Ignacio. Con 2 hijos pequeños, Soledad se dedicó completamente a la maternidad y Patricio se convirtió en mi mano derecha en todos los aspectos del negocio inmobiliario. Durante esos años, la relación con Patricio era excelente. Lo consideraba el hijo que nunca había tenido, el heredero natural de todo lo que había construido durante 30 años. Había planificado que eventualmente él se haría cargo de la empresa cuando yo decidiera retirarme. Pero en el 2013, empezaron a aparecer las primeras señales de que Patricio no era el hombre que yo había creído. Comenzó a tomar decisiones importantes sin consultarme, a comprometerse en contratos que no había aprobado, a comportarse como si ya fuera el dueño de la empresa. Un día descubrí que había contratado a un contador nuevo sin avisarme, alegando que necesitábamos modernizar la gestión fiscal. Cuando le pedí explicaciones, me dijo que como socio tenía derecho a tomar decisiones operativas, sin consultar cada detalle. Patricio, le dije, yo soy el dueño mayoritario de esta empresa. Todas las decisiones importantes tienen que ser consultadas conmigo. No podés contratar empleados nuevos sin mi autorización previa. Don Abundio, me respondió con una sonrisa que no me gustó nada. Usted tiene razón, pero también tiene que entender que la empresa necesita crecer y modernizarse. No podemos seguir manejándola como un negocito familiar de los años 80. Esa respuesta me molestó profundamente. Patricio había reducido mi empresa exitosa a un negocito familiar que según él necesitaba modernización. Era como si considerara que mi experiencia de 30 años era obsoleta. Durante los meses siguientes, Patricio siguió tomando decisiones unilaterales. Cambió proveedores sin consultarme, modificó diseños de proyectos en curso, reorganizó horarios de trabajo de los empleados. Era como si hubiera decidido que yo era un socio pasivo que ya no participaba en la gestión activa. En enero del 2014, Patricio me hizo una propuesta que me alarmó profundamente. Me sugirió que era hora de formalizar la sucesión empresarial para que él pudiera tomar decisiones más ágiles sin depender de mi aprobación constante. Don Abundio, me dijo, usted ya tiene 55 años y ha trabajado muy duro durante décadas. ¿No sería mejor que empezara a delegar más responsabilidades para poder disfrutar más tiempo con sus nietos? La propuesta era que yo me retirara gradualmente de la gestión activa, manteniendo la propiedad nominal, pero transfiriéndole a él todas las decisiones operativas. Era una manera elegante de pedirme que me hiciera a un lado sin renunciar oficialmente. Patricio, le dije, yo tengo 55 años, pero estoy en perfecto estado de salud física y mental. No tengo ningún interés en retirarme de la empresa que construí con mis propias manos. Don Abundio me respondió, no se trata de retirarse completamente, se trata de evolucionar hacia un rol más estratégico, mientras que las nuevas generaciones se hacen cargo de la operación diaria. Durante el 2014, las tensiones entre Patricio y yo se intensificaron. Él quería más autonomía para tomar decisiones y yo insistía en mantener el control de todos los aspectos importantes del negocio. Era un conflicto generacional, pero también de poder. Esperanza trataba de mediar entre nosotros. Abundio me decía, Patricio es el marido de nuestra hija y el padre de nuestros nietos. Tenés que encontrar una manera de trabajar con él sin que haya conflictos constantes. Pero yo veía que Patricio ya no me respetaba como antes. Me hablaba con condescendencia, como si fuera un viejo que no entendía los negocios modernos. Era evidente que esperaba que yo cediera ante sus demandas de autonomía. En mayo del 2014, pasó algo que cambió mi percepción de Patricio para siempre. Descubrí que había estado mostrándole los libros contables de la empresa a un consultor externo sin mi autorización. Cuando le pedí explicaciones, me dijo que estaba evaluando oportunidades de optimización fiscal. Patricio, le dije, vos no tenés derecho a mostrar información confidencial de mi empresa a extraños sin mi permiso. Los números de la empresa son privados y solo yo decido quién puede verlos. Don Abundio, me respondió con una arrogancia que me indignó. Yo soy socio de esta empresa, no un empleado.
Tengo derecho a buscar asesoramiento profesional para maximizar la rentabilidad de mis propias inversiones. Era increíble que Patricio hablara de sus propias inversiones cuando el 10% de participación que tenía se lo había regalado yo como presente de casamiento. Se comportaba como si hubiera invertido capital propio en lugar de haber recibido todo como regalo. En agosto del 2014, Patricio cometió el error que me abrió definitivamente los ojos sobre sus verdaderas intenciones. Vino a mi oficina con un abogado y me presentó una propuesta formal para reestructurar la participación societaria de la empresa. La propuesta era que yo le vendiera un 40% adicional de la empresa para que él tuviera el 50% y pudiera tomar decisiones de manera independiente. Según el abogado que había contratado, era una modernización necesaria para optimizar la governance empresarial. Don Abundio, me dijo Patricio, esta propuesta nos va a beneficiar a los dos. Usted va a recibir una suma importante de dinero en efectivo, y yo voy a tener la autonomía necesaria para hacer crecer la empresa más rápidamente. Patricio, le dije, yo no tengo ningún interés en vender parte de mi empresa. Esta empresa es el resultado de 30 años de mi trabajo y va a seguir siendo mía hasta que yo decida lo contrario. Don Abundio, me respondió el abogado, su yerno está ofreciendo un precio muy justo por esa participación. Sería una manera inteligente de diversificar sus activos y reducir su dependencia de un solo negocio. Les dije al abogado y a Patricio que no iba a vender ni un 1% de mi empresa bajo ninguna circunstancia. Patricio se fue de la reunión visiblemente molesto por mi negativa a aceptar su propuesta. Esa noche, Esperanza vino a hablar conmigo sobre lo que había pasado. Abundio, me dijo, Patricio está muy desilusionado. Él pensaba que ibas a estar más dispuesto a darle mayor participación en la empresa después de todo lo que trabajó estos años. Esperanza, le dije, Patricio recibió participación en la empresa como regalo, no como pago por su trabajo. Si quiere más participación, tiene que comprarla con su propio dinero como cualquier inversor externo. Pero el problema no era solo la participación societaria. El problema era que Patricio había desarrollado una mentalidad de heredero que esperaba recibir todo sin haber aportado capital real. Se comportaba como si la empresa le correspondiera por derecho. En octubre del 2014, Patricio empezó a trabajar de manera negligente. Llegaba tarde, se iba temprano, no supervisaba las obras con el cuidado habitual. Era como si hubiera decidido que si no podía ser socio mayoritario, no iba a trabajar con la dedicación anterior. Los empleados empezaron a notar el cambio de actitud de Patricio. Don Abundio, me dijo Ramírez, mi capataz más antiguo, el ingeniero, está muy raro últimamente. No presta atención a los detalles como antes. Pasó algo con él. Era evidente que Patricio había perdido el interés por trabajar bien desde que yo había rechazado su propuesta de comprar más participación. Era como un empleado desmotivado que hacía lo mínimo indispensable para cobrar su sueldo. En diciembre del 2014, durante la cena de Nochebuena, pasó algo que me confirmó definitivamente qué tipo de persona era realmente Patricio. Habíamos tomado bastante vino durante la cena y él estaba más desinhibido que de costumbre. Soledad había acostado a los chicos y estaba en la cocina preparando el postre. Esperanza había salido al jardín a buscar algo. Patricio y yo nos quedamos solos en el comedor y él aprovechó para decirme algo que nunca voy a olvidar. Don Abundio, me dijo con una sonrisa cínica que me heló la sangre, usted sabe que todo esto va a ser mío algún día, ¿no? Cuando usted muera, Soledad va a heredar todo y yo voy a manejar la empresa como corresponde. ¿Por qué no me facilita las cosas desde ahora? Era la frase más irrespetuosa y calculadora que había escuchado en mi vida. Patricio me estaba diciendo que estaba esperando que me muriera para quedarse con todo lo que había construido. No era un yerno agradecido, era un vulgar heredero impaciente. Patricio, le dije controlando mi indignación, yo tengo 55 años y planeo vivir por lo menos 30 años más. Si pensás que estás esperando mi muerte para manejar mi empresa, te vas a morir de viejo esperando. Patricio se rió con una risa desagradable que me dio escalofríos. Don Abundio, me dijo,
Todos nos vamos a morir algún día, y cuando usted muera, todo esto va a ser mío porque soy el marido de la heredera. Es una cuestión de tiempo nomás. Esa conversación me cambió completamente la perspectiva sobre Patricio. Ya no lo veía como mi yerno respetuoso, sino como un hombre que había planificado desde el principio casarse con mi hija para tener acceso a mi patrimonio. Era un heredero ansioso que estaba contando los días para mi muerte. Los días siguientes no pude sacarme de la cabeza las palabras de Patricio. Cuando mueras todo será mío. Era una frase que revelaba una mentalidad depredadora que me había estado escondiendo durante años detrás de sonrisas falsas y respeto fingido. Decidí hacer algo que nunca había considerado necesario: investigar a fondo los antecedentes de Patricio para entender mejor con quién había estado tratando durante todos esos años. Lo que descubrí me confirmó todas mis sospechas. Un ingeniero que había sido su compañero de tesis me contó que Patricio siempre hablaba de conseguir un buen casamiento como estrategia de ascenso social. No buscaba una esposa por amor, sino una familia con patrimonio que le resolviera el futuro económico. A través de conocidos del sector inmobiliario, me enteré de que Patricio había estado haciendo comentarios sobre mi empresa como si ya fuera el dueño. Hablaba de cuando se haga cargo del negocio familiar y de los cambios que iba a implementar en el futuro. También descubrí que había estado asesorándose con abogados especialistas en derecho sucesorio desde antes de casarse con Soledad. Había consultado sobre derechos hereditarios de yernos, sobre impugnación de testamentos, sobre maneras de acelerar procesos de herencia. Era evidente que Patricio había desarrollado una estrategia completa para apropiarse de mi patrimonio que incluía investigación previa, asesoramiento legal y hasta planificación financiera basada en mi muerte futura. No era casualidad ni amor genuino, era un plan de negocios disfrazado de romance. En enero del 2015, tomé una decisión que iba a cambiar todo. Contraté al mejor estudio jurídico especializado en planificación patrimonial de Buenos Aires para reorganizar completamente mi herencia. Si Patricio estaba esperando mi muerte para quedarse con todo, se iba a llevar la sorpresa de su vida. El doctor Aparicio, el abogado principal del estudio, me explicó todas las opciones legales disponibles para proteger mi patrimonio de herederos indeseables. Podía usar fideicomisos, fundaciones, sociedades offshore, donaciones estratégicas, todo tipo de herramientas legales sofisticadas. Don Abundio, me dijo el doctor Aparicio, usted tiene derecho absoluto a decidir quién hereda qué parte de su patrimonio. Su yerno puede estar casado con su hija, pero eso no le da derechos automáticos sobre los bienes que están a nombre de usted. La estrategia que diseñamos era perfecta. Iba a transferir toda mi empresa a una fundación benéfica que yo mismo iba a presidir hasta mi muerte. Después de mi muerte, la fundación iba a ser administrada por un directorio que yo iba a designar, excluyendo completamente a Patricio. Soledad iba a heredar mis propiedades personales y una suma importante de dinero en efectivo, pero no iba a heredar la empresa. De esa manera ella iba a estar económicamente segura, pero Patricio no iba a poder apoderarse del negocio que había construido con 30 años de trabajo. El proceso de reorganización patrimonial llevó 6 meses de trabajo legal intensivo. Creamos estructuras complejas que iban a proteger mi patrimonio de cualquier maniobra legal que pudiera intentar Patricio después de mi muerte. La parte más inteligente del plan era que todo se iba a mantener en secreto hasta después de mi muerte. Patricio iba a seguir creyendo que algún día iba a heredar la empresa, pero cuando llegara el momento de la sucesión, se iba a encontrar con que todo había sido transferido a la fundación. Durante los meses que duró la reorganización patrimonial, Patricio siguió comportándose como si ya fuera el dueño futuro de todo. Hacía comentarios sobre cuando fuera el momento de modernizar completamente la empresa y sobre los cambios estructurales que iba a implementar. En julio del 2015, cuando toda la reestructuración legal estaba completa, decidí hacer una prueba para confirmar las verdaderas intenciones de Patricio. Le dije que estaba pensando en retirarme parcialmente y que quería discutir su futuro en la empresa. Patricio se entusiasmó inmediatamente con la noticia. Don Abundio, me dijo,
Me parece perfecto que empiece a pensar en su retiro. Usted se lo merece después de tantos años de trabajo. Nosotros nos vamos a hacer cargo de que todo siga funcionando perfectamente. ¿Nosotros?, le pregunté. Sí, me respondió, Soledad y yo. Soledad puede manejar la parte de diseño y yo me puedo hacer cargo de toda la operación comercial y administrativa. Vamos a ser un equipo perfecto. Era exactamente la respuesta que esperaba. Patricio ya había planificado cómo iba a dividir el trabajo con Soledad cuando se hicieran cargo de mi empresa. No me veía como el dueño que decidía el futuro del negocio, sino como un obstáculo temporal que eventualmente iba a desaparecer. Don Abundio, me dijo durante esa conversación, usted construyó algo muy valioso que merece ser preservado y expandido. Nosotros tenemos la juventud y la energía para llevar la empresa al próximo nivel. Patricio, le dije, mi empresa va a ser preservada, pero no necesariamente de la manera que vos esperás. Hay muchas maneras de garantizar la continuidad de un negocio familiar. Durante los meses siguientes, observé cuidadosamente el comportamiento de Patricio para ver si mostraba alguna señal de arrepentimiento o cambio de actitud. Pero siguió comportándose como si mi empresa ya fuera suya, como si solo estuviera esperando el momento apropiado para tomar control total. En diciembre del 2015, durante otra cena familiar, Patricio volvió a hacer comentarios sobre mi muerte como algo que él esperaba con ansiedad económica. Esta vez no había tomado tanto vino, así que sus comentarios eran completamente calculados. Don Abundio, me dijo mientras cortaba el asado, usted debería empezar a enseñarme todos los secretos del negocio que no están escritos en ningún lado. Los contactos importantes, las estrategias que funcionaron mejor, los errores que hay que evitar. Todo eso se va a perder cuando usted no esté más. Era una manera sutil de pedirme que le transfiriera toda mi experiencia empresarial para que pudiera manejar mejor mi patrimonio después de mi muerte. No me estaba pidiendo consejos como yerno interesado, sino información como futuro dueño. Le di respuestas vagas y cambié de tema, pero esa conversación me confirmó que Patricio seguía viendo mi muerte como una oportunidad comercial. No había cambiado nada desde aquella Nochebuena, donde me había dicho que todo iba a ser suyo. En marzo del 2016 tomé la decisión final. Era hora de ejecutar mi plan y mostrarle a Patricio que había subestimado gravemente a quien creía que era un viejo ingenuo. Iba a descubrir que mientras él planificaba apoderarse de mi patrimonio, yo había estado planificando protegerlo de él. Organicé una reunión familiar donde anuncié oficialmente que había decidido reestructurar completamente mi herencia para optimizar la planificación patrimonial familiar. Era una manera elegante de informarles que iba a haber cambios importantes sin revelar todavía cuáles. Soledad se puso nerviosa inmediatamente. Papá, me dijo, ¿qué cambios? ¿Hay algún problema con la empresa? ¿Estás enfermo? No hay ningún problema, le respondí. Simplemente decidí organizar mejor mi patrimonio para que ustedes no tengan problemas legales en el futuro. Patricio trató de mantener la calma, pero vi que estaba preocupado. Don Abundio, me dijo, me parece perfecto que organice mejor su patrimonio. ¿En qué consisten exactamente los cambios que está planificando? Les expliqué que había creado una fundación benéfica que se iba a hacer cargo de administrar mi empresa después de mi muerte. La fundación iba a garantizar la continuidad del negocio y también iba a destinar parte de las ganancias a obras de caridad en mi memoria. Patricio se puso blanco cuando entendió las implicancias de lo que estaba explicando. ¿Y nosotros qué lugar vamos a tener en esa fundación?, me preguntó tratando de controlar su voz. Ustedes van a recibir herencias importantes, les dije, pero la empresa va a ser administrada por un directorio profesional que va a garantizar que se mantenga próspera a largo plazo. Es la mejor manera de preservar lo que construí durante 30 años. Patricio no pudo ocultar su desesperación. Don Abundio, me dijo, nosotros hemos trabajado en esta empresa durante años. ¿No merecemos participar en su administración futura? Es nuestra fuente de trabajo. Es nuestro proyecto de vida. Patricio, le respondí mirándolo fijamente, la empresa va a seguir dándoles trabajo a ustedes si quieren seguir trabajando, pero no van a ser los dueños. Hay una diferencia importante entre trabajar en una empresa y ser propietario de una empresa.
Esa noche, Patricio y Soledad tuvieron una discusión muy fuerte que pudimos escuchar desde nuestra habitación. Patricio estaba furioso porque sus planes de apoderarse de mi empresa habían sido frustrados por mi decisión de crear la fundación. Los días siguientes fueron tensos. Patricio me trataba con frialdad y evitaba las conversaciones sobre el futuro de la empresa. Era evidente que estaba buscando maneras de revertir mi decisión o de encontrar alternativas legales. En abril del 2016, Patricio vino a hablar conmigo, acompañado por el mismo abogado que había traído el año anterior. Tenían una nueva propuesta para reestructurar la planificación patrimonial de manera que beneficie a toda la familia. La propuesta era que yo cancelara la fundación y en su lugar creara una sociedad familiar donde Patricio y Soledad tuvieran participación mayoritaria. Según el abogado, era una estructura más eficiente que garantizaba mejor continuidad empresarial. Don Abundio, me dijo el abogado, las fundaciones benéficas son muy buenas para fines filantrópicos, pero no son la mejor opción para preservar empresas familiares. Una sociedad familiar le daría más control directo a los herederos naturales. Les dije que iba a considerar la propuesta, pero que primero quería consultar con mis propios asesores legales. Era una manera de ganar tiempo mientras decidía cómo manejar la insistencia de Patricio en apoderarse de mi empresa. Esa tarde llamé al doctor Aparicio para contarle sobre la nueva propuesta de Patricio. El abogado me confirmó que la propuesta era una manera sofisticada de intentar que yo revirtiera la protección patrimonial que habíamos construido. Don Abundio, me dijo el doctor Aparicio, su yerno claramente no está conforme con perder el acceso a su empresa. Va a seguir buscando alternativas legales hasta encontrar alguna que funcione. Mi recomendación es que mantenga la estructura actual sin modificaciones. En mayo del 2016, le comuniqué oficialmente a Patricio que había decidido mantener la fundación benéfica tal como estaba estructurada. No iba a hacer cambios en la planificación patrimonial sin importar qué argumentos me presentara. Patricio se enojó muchísimo con mi decisión. Don Abundio, me dijo, usted está cometiendo un error que va a perjudicar a su propia familia. Soledad y los chicos merecen tener seguridad económica a largo plazo, no depender de una fundación administrada por extraños. Patricio, le dije, Soledad va a tener seguridad económica con la herencia que le voy a dejar. No necesita ser dueña de mi empresa para vivir cómodamente el resto de su vida. Don Abundio, me respondió con una agresividad que no había mostrado nunca antes. Usted está castigando a su propia hija por algo que cree que yo hice mal. Eso no es justo para ella ni para sus nietos. Era increíble que Patricio tuviera el descaro de acusarme de castigar a mi propia hija cuando él había sido el que me había dicho que estaba esperando mi muerte para apoderarse de todo. Era como si hubiera olvidado completamente sus comentarios anteriores. Durante el resto del 2016, Patricio siguió trabajando en la empresa, pero con una actitud completamente diferente. Ya no participaba en reuniones de planificación a largo plazo, ya no proponía mejoras, ya no mostraba interés en expandir el negocio. Era evidente que había perdido la motivación para trabajar bien desde que había entendido que no iba a heredar la empresa. Su trabajo se había vuelto puramente transaccional. Cumplía con sus obligaciones básicas, pero sin la dedicación anterior. En enero del 2017, Patricio renunció a la empresa alegando que quería explorar otras oportunidades profesionales. Era una manera elegante de decir que no quería seguir trabajando en un negocio que no iba a poder controlar nunca. La renuncia de Patricio no me sorprendió para nada. Había trabajado en mi empresa solo mientras creyó que algún día iba a ser suya. Cuando entendió que eso no iba a pasar, perdió completamente el interés en contribuir al crecimiento del negocio. Soledad se puso muy triste con la renuncia de Patricio. Papá, me dijo, Patricio se siente excluido de la empresa familiar. ¿No hay manera de encontrar un lugar para él que lo haga sentir valorado? Soledad, le dije, Patricio puede trabajar en mi empresa cuando quiera, pero como empleado, no como heredero. Si no le gusta esa condición, es libre de trabajar en otro lado. Durante el 2017, Patricio consiguió trabajo en una empresa constructora de la competencia. Era una empresa más grande que la mía, pero él empezó en un puesto menor
porque no tenía experiencia de liderazgo independiente. A través de conocidos del sector, me enteré de que Patricio hablaba mal de mi empresa en su nuevo trabajo. Decía que era un negocio manejado con mentalidad antigua y que había perdido competitividad por falta de inversión en modernización. Era típico de Patricio culpar a la empresa por su fracaso, en lugar de reconocer que había perdido oportunidades por su propia ambición desmedida. Durante 8 años había tenido la chance de demostrar que merecía mayor participación, pero en lugar de trabajar para ganársela, había esperado que se la regalara. En diciembre del 2017 cumplí 60 años. Organicé una fiesta familiar en casa donde estuvieron todos, excepto Patricio, que alegó tener compromisos laborales. Era evidente que no quería celebrar mi cumpleaños, porque seguía resentido por la decisión sobre la herencia. Durante la fiesta, mis nietos me preguntaron por qué su papá no había venido. «Abuelo», me dijo Tomás, que ya tenía 7 años, «¿papá está enojado con vos?» Le expliqué que a veces los adultos tienen diferencias de opinión sobre temas de trabajo, pero que eso no cambiaba el amor que tenía por ellos. En marzo del 2018, recibí la noticia de que Patricio había renunciado a su trabajo en la empresa constructora después de tener conflictos con sus jefes. Aparentemente, había tratado de implementar cambios sin autorización y había sido despedido por insubordinación. Era exactamente el mismo patrón de comportamiento que había mostrado conmigo. Esperaba que le dieran autoridad sin haberla ganado, y cuando no la conseguía, se frustraba y creaba conflictos. Era un empleado problemático disfrazado de ejecutivo ambicioso. Durante el resto del 2018, Patricio tuvo dificultades para conseguir trabajo estable. Su reputación en el sector de la construcción se había deteriorado por los problemas que había tenido en su trabajo anterior. Soledad empezó a pedirme que lo ayudara a conseguir trabajo. «Papá», me decía, «Patricio está pasando por un momento muy difícil profesionalmente. ¿No podrías recomendarlo en alguna empresa conocida tuya?» «Soledad», le dije, «Patricio puede volver a trabajar en mi empresa cuando quiera, pero si prefiere trabajar en otro lado, va a tener que conseguir trabajo por sus propios méritos». La situación económica de Patricio se complicó porque había acostumbrado a su familia a un nivel de vida alto que no podía mantener sin trabajo estable. Tuvieron que vender el auto, mudarse a una casa más barata, sacar a los chicos de actividades extracurriculares costosas. En noviembre del 2018, después de casi 2 años de dificultades económicas, Patricio vino a pedirme trabajo otra vez. «Don Abundio», me dijo con una humildad que parecía fingida, «me gustaría volver a trabajar en la empresa si todavía hay lugar para mí». «Patricio», le dije, «podés volver a trabajar acá, pero con algunas condiciones. Vas a ser empleado, no socio. No vas a participar en decisiones estratégicas y, sobre todo, no vas a volver a hacer comentarios sobre herencias o sobre lo que va a pasar cuando me muera». Patricio aceptó las condiciones porque no tenía alternativa, pero era evidente que las aceptaba de mala gana. Había esperado que sus dificultades económicas me iban a obligar a darle mejores condiciones laborales por lástima. Durante el 2019, Patricio trabajó en la empresa con la actitud de un empleado resentido, que cumplía lo mínimo indispensable. Era profesional en su trabajo, pero sin entusiasmo ni iniciativa. Era como si estuviera esperando que yo cambiara de opinión sobre la herencia. En agosto del 2019, pasó algo que me confirmó definitivamente que Patricio no había cambiado nada. Durante una reunión familiar donde estábamos discutiendo planes para las vacaciones de invierno, volvió a hacer comentarios sobre mi edad y mi salud. «Don Abundio», me dijo, «a los 60 años ya es hora de que empiece a cuidarse más. Trabajar tanto a esta edad no es bueno para la salud. ¿No le parece que sería mejor que delegara más responsabilidades?» Era la misma estrategia de siempre, sugerir que yo era demasiado viejo para manejar mi propia empresa. Patricio seguía esperando que yo cediera ante argumentos sobre mi edad o mi salud. «Patricio», le dije, «yo voy a trabajar hasta que tenga ganas de trabajar y voy a mantener el control de mi empresa hasta el día que me muera. Si eso no te gusta, sos libre de buscar trabajo en otro lado otra vez». En diciembre del 2019 cumplí 61 años. Durante la cena de celebración,
Patricio hizo un comentario que me reveló que todavía no había entendido nada de lo que había pasado en los últimos años. «Don Abundio», me dijo levantando la copa para un brindis, «esperamos que tenga muchos años más de vida y salud, pero cuando llegue el momento inevitable, esperamos que sus decisiones sobre la herencia beneficien realmente a su familia». Era una amenaza velada disfrazada de brindis. Patricio me estaba diciendo que seguía esperando que yo cambiara mi testamento para incluirlo como heredero de la empresa. No había entendido que mi decisión era definitiva e irrevocable. Los primeros meses del 2020 fueron complicados por la pandemia de coronavirus. Tuvimos que adaptar las operaciones de la empresa para cumplir con los protocolos sanitarios, lo cual redujo la productividad y las ganancias temporalmente. Durante esos meses difíciles, Patricio hizo comentarios sobre cómo la crisis demostraba la importancia de tener liderazgo joven para navegar situaciones imprevistas. Era una manera sutil de sugerir que yo no tenía la capacidad necesaria para manejar crisis modernas, pero la empresa superó la crisis sanitaria sin problemas graves porque había mantenido siempre una gestión financiera conservadora que nos permitía sobrevivir periodos difíciles sin endeudarnos peligrosamente. En julio del 2020, cuando las restricciones sanitarias empezaron a flexibilizarse, la empresa volvió a operar normalmente. Habíamos mantenido a todos los empleados, habíamos cumplido con todos los compromisos con clientes, habíamos demostrado la solidez del negocio que había construido. Patricio no hizo ningún comentario sobre el éxito de la empresa durante la crisis. Era evidente que esperaba que tuviéramos dificultades graves que me obligaran a buscar su ayuda para resolver problemas que yo no podía manejar solo. En octubre del 2020, Esperanza murió de un infarto mientras dormía. Fue algo completamente inesperado que me destrozó emocionalmente. Había sido mi compañera durante 33 años y la madre de mi única hija. El funeral de Esperanza fue muy emotivo. Toda la familia se reunió para despedirla, incluyendo a Patricio, que se comportó de manera apropiada durante esos días difíciles. Pero una semana después del funeral, vino a hablar conmigo sobre temas que me indignaron profundamente. «Don Abundio», me dijo, «ahora que doña Esperanza no está, usted va a necesitar más ayuda para manejar todos los aspectos de la empresa. Me gustaría ofrecerme para asumir más responsabilidades durante este periodo difícil». Era increíble que Patricio hubiera esperado apenas una semana después del funeral de mi esposa para venir a pedirme más poder en la empresa. Había usado mi duelo como oportunidad para avanzar con sus ambiciones empresariales. «Patricio», le dije, «la muerte de Esperanza no cambia nada respecto a la estructura de la empresa. Yo sigo siendo completamente capaz de manejar todos los aspectos del negocio». Durante los meses siguientes, Patricio intensificó su campaña para convencerme de que le diera más participación en la empresa. Argumentaba que yo necesitaba apoyo emocional después de la muerte de Esperanza y que él era la persona más apropiada para ayudarme. Era una manipulación emocional que me disgustó profundamente. Patricio estaba usando la muerte de mi esposa como argumento para conseguir lo que había estado buscando durante años: control sobre mi patrimonio. En enero del 2021, tomé una decisión que iba a sorprender a toda la familia. Anuncié que había decidido retirarme parcialmente de la gestión activa de la empresa y contratar un gerente general profesional externo para que se hiciera cargo de las operaciones diarias. La decisión no tenía nada que ver con darle más poder a Patricio. Era exactamente lo contrario. Había contratado a un profesional independiente para asegurarme de que la empresa siguiera funcionando bien cuando yo no estuviera más, sin depender de Patricio. El gerente general que contraté era un ingeniero civil de 40 años, con experiencia en empresas constructoras medianas. Era un profesional competente que no tenía ninguna relación familiar conmigo y que iba a manejar la empresa según criterios puramente técnicos. Patricio se puso furioso cuando se enteró de que había contratado un gerente externo en lugar de darle más responsabilidades a él. «Don Abundio», me dijo, «no puedo entender por qué prefiere contratar un extraño en lugar de confiar en su propia familia». «Patricio», le dije, «yo confío en mi familia para cosas familiares,
pero confío en profesionales para cosas profesionales. La empresa necesita gestión técnica, no gestión emocional. Durante el 2021, trabajé solo mediodía en la empresa, mientras el gerente general se hacía cargo de todas las operaciones rutinarias. Era una manera de empezar mi retiro gradual, manteniendo supervisión sobre las decisiones estratégicas importantes. Patricio siguió trabajando como empleado, bajo las órdenes del gerente general. Era evidente que no le gustaba la nueva estructura, pero no tenía alternativa porque necesitaba el trabajo para mantener a su familia. En diciembre del 2021, cumplí 63 años. Durante la celebración familiar, decidí hacer un anuncio que iba a cerrar definitivamente el tema de la herencia que había estado generando tensiones durante años. Les comuniqué a todos que había actualizado mi testamento para incluir disposiciones muy específicas sobre el destino de cada parte de mi patrimonio. Soledad iba a recibir todas mis propiedades personales y una suma importante en efectivo. Mis nietos iban a recibir fideicomisos educativos que les iban a garantizar la mejor educación posible. Y la empresa, les dije mirando directamente a Patricio, iba a ser donada completamente a la fundación benéfica que había creado. No iba a haber herencia empresarial para nadie de la familia. La empresa iba a continuar operando para beneficio de la comunidad, no para beneficio de herederos. Patricio se quedó completamente helado cuando entendió las implicancias de lo que estaba anunciando. Todo lo que había esperado heredar durante más de 10 años había sido donado a una fundación. Sus planes de convertirse en empresario a costa de mi muerte habían fracasado completamente. «Don Abundio», me dijo con una voz temblorosa, «¿está seguro de esa decisión? Una empresa familiar debería mantenerse en la familia. Es el legado natural que debería recibir su hija». «Patricio», le respondí, «mi hija va a recibir un legado muy importante, pero no va a incluir la empresa. Prefiero que mi empresa ayude a mucha gente a través de la fundación antes que enriquezca a una sola persona que no la construyó». Esa noche Patricio y Soledad tuvieron la discusión más fuerte de su matrimonio. Pudimos escuchar gritos desde la casa de invitados donde se estaban alojando. Patricio estaba desesperado porque había perdido definitivamente la oportunidad que había estado esperando durante años. Al día siguiente, Patricio vino a hablar conmigo por última vez. «Don Abundio», me dijo, «reconsidere su decisión sobre la empresa. Yo trabajé durante años ayudando a construir valor. Merezco algo más que quedarme sin nada». «Patricio», le dije, «vos trabajaste durante años siendo muy bien pago por tu trabajo. Recibiste el 10% de participación como regalo de casamiento. Tuviste oportunidades que no aprovechaste porque preferiste esperar mi muerte antes que ganarte tu lugar con méritos propios». «Don Abundio», me respondió, «cuando usted muera todo iba a ser mío de todas maneras. ¿Por qué no me lo da ahora que puede ver cómo lo administro?» Ahí estaba otra vez, la frase que había revelado su verdadera naturaleza años atrás. Patricio todavía creía que tenía derecho a mi patrimonio por el simple hecho de estar casado con mi hija. No había entendido nada de lo que había pasado. «Patricio», le dije, «acabas de confirmarme que tomé la decisión correcta. Vos nunca quisiste trabajar en mi empresa. Vos querías heredar mi empresa. Hay una diferencia fundamental que nunca entendiste». Patricio se fue de casa esa mañana y nunca más volvió a hablar conmigo sobre temas de herencia. Había entendido finalmente que sus planes habían fracasado de manera definitiva e irreversible. Patricio se fue de casa esa mañana y nunca más volvió a hablar conmigo sobre temas de herencia. Había entendido finalmente que sus planes habían fracasado de manera definitiva e irreversible. Durante las semanas siguientes traté de observar discretamente cómo reaccionaba Patricio al descubrimiento de que había perdido todo lo que había esperado heredar. Su comportamiento confirmó todo lo que había sospechado sobre su verdadera naturaleza. Primero intentó convencer a Soledad de que me presionara para cambiar de opinión. Según mi hija, Patricio argumentaba que mi decisión había sido precipitada y que con el tiempo yo iba a reconsiderar la situación si ellos demostraban más dedicación familiar. Soledad vino a hablar conmigo varias veces durante esos meses, pero no para exigirme que cambiara mi testamento, sino para entender por qué había tomado una decisión tan drástica. «Papá», me decía,
No entiendo qué pasó entre Patricio y vos que los llevó a esta situación. Le expliqué a Soledad algunos de los comentarios que había hecho Patricio sobre mi muerte, pero sin contarle todos los detalles de mi investigación sobre sus antecedentes. No quería destruir su matrimonio, solo quería que entendiera que mi decisión había estado basada en comportamientos específicos, no en caprichos arbitrarios. Soledad quedó muy impactada cuando entendió que Patricio había estado haciendo comentarios sobre heredar cuando yo muriera. «Papá», me dijo, «yo no sabía que Patricio hablaba de esas cosas. Nunca me comentó nada sobre esperar tu muerte o sobre planes para manejar la empresa». Era evidente que Patricio había sido muy cuidadoso de mantener sus comentarios más cínicos lejos de Soledad. Había calculado que ella no iba a aprobar sus actitudes depredadoras hacia mi patrimonio, así que había mantenido esa faceta de su personalidad completamente oculta de su esposa. Durante el año 2022, observé cómo el matrimonio de Soledad y Patricio se deterioraba gradualmente. Patricio se había vuelto amargado y resentido después de perder sus expectativas hereditarias, y esa amargura se reflejaba en su trato con toda la familia. Mis nietos empezaron a notar que su padre estaba más irritable y menos interesado en actividades familiares. «Abuelo», me dijo Tomás durante una visita, «papá siempre está enojado ahora. ¿Hicimos algo malo nosotros?» Era triste ver cómo los problemas entre Patricio y yo estaban afectando a mis nietos, pero también era la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Si Patricio no podía controlar su resentimiento hacia mí, ¿cómo habría manejado una empresa con la presión de generar ganancias consistentes? En agosto del 2022, Patricio renunció definitivamente a trabajar en mi empresa. Esta vez alegó que había encontrado una oportunidad mejor en otra constructora, pero yo sabía que simplemente no soportaba trabajar para alguien que no lo iba a nombrar heredero. Su nueva oportunidad laboral resultó ser un puesto de supervisor en una empresa mediana donde ganaba menos que en mi empresa, pero donde aparentemente se sentía menos humillado porque nadie esperaba que fuera agradecido por oportunidades familiares. Soledad me contó que Patricio había empezado a hablar de hacer su propio camino y de demostrar que no necesitaba herencias para ser exitoso. Era una actitud que habría sido admirable si hubiera aparecido 10 años antes, en lugar de surgir solo después de perder acceso a mi patrimonio. También me enteré de que Patricio había empezado a criticar públicamente mi gestión empresarial. En reuniones profesionales del sector, comentaba que mi empresa estaba estancada por liderazgo conservador y que las nuevas generaciones no podían innovar por resistencia al cambio. Era la típica reacción de alguien que no había conseguido lo que quería, desprestigiar lo que no había podido obtener. Patricio había pasado de alabar mi experiencia empresarial a criticarla públicamente como manera de procesar su frustración. En diciembre del 2022, para las fiestas de fin de año, Patricio no participó en las celebraciones familiares. Alegó que tenía compromisos con la familia de su lado, pero era evidente que no quería estar en situaciones donde pudiera sentirse recordado de lo que había perdido. Mis nietos pasaron las fiestas divididos entre las dos familias, lo cual era triste, pero inevitable. Patricio había elegido convertir las diferencias entre él y yo en un problema que afectaba a toda la familia, incluidos los chicos que no tenían nada que ver con temas de herencias. Hoy, a los 63 años, manejo mi empresa a través de la fundación que creé para protegerla de herederos ambiciosos. El gerente general profesional que contraté ha demostrado ser mucho más competente que Patricio, y la empresa está creciendo de manera sostenible bajo gestión puramente técnica. La fundación que administra mi empresa destina parte de las ganancias a proyectos de vivienda social para familias de bajos recursos. Es una manera de que mi trabajo de toda la vida tenga un impacto positivo en gente que realmente necesita ayuda, en lugar de enriquecer a herederos que no la construyeron. Soledad recibe dividendos anuales de la fundación que le permiten vivir cómodamente sin tener que trabajar si no quiere. Es una herencia justa que la protege económicamente sin sobrecargarla con responsabilidades empresariales que no eligió ni buscó. Mis nietos
van a recibir educación universitaria completa financiada por la fundación, pero van a tener que construir sus propias carreras profesionales con sus propios méritos. Van a tener las mejores herramientas educativas, pero van a tener que usarlas para crear valor propio. La moraleja de mi historia trasciende el tema específico de herencias familiares. Es una historia sobre la importancia de proteger el fruto de nuestro trabajo de gente que confunde oportunidad con derecho, generosidad con debilidad, amor familiar con acceso económico garantizado. La moraleja de mi historia es simple. Cuando alguien te dice que está esperando tu muerte para quedarse con lo que construiste, créele y actúa en consecuencia. Los herederos impacientes necesitan aprender que la herencia no es un derecho, sino un regalo que se puede revocar. Patricio creyó que por estar casado con mi hija, tenía derechos automáticos sobre mi patrimonio. Cuando descubrió que había donado todo a la caridad en lugar de dejárselo a él, entendió que había subestimado gravemente mi capacidad de proteger lo que había construido. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo importante. Si tenés un yerno, nuera o familiar que habla de tu muerte como una oportunidad económica, no dudes en proteger tu patrimonio de sus ambiciones. Nadie tiene derecho a esperar tu muerte para enriquecerse. La familia se basa en amor y respeto mutuos, no en cálculos sobre herencias futuras. Cuando alguien confunde amor familiar con expectativas económicas, es hora de tomar decisiones drásticas para proteger el fruto de tu trabajo. Mi consejo es: hagan testamentos claros, protejan sus patrimonios con herramientas legales apropiadas y nunca permitan que los herederos impacientes los presionen para tomar decisiones que no quieren tomar. Cuéntame si esta historia te sirvió para entender algo sobre las dinámicas familiares tóxicas. Cuéntame si conoces yernos o nueras que esperan herencias como si fueran derechos adquiridos. Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando y si tenés familiares que confunden generosidad con debilidad, porque al final lo que importa no es cuánto patrimonios acumules, sino cómo proteges ese patrimonio de la gente que cree tener derecho a lo que no trabajó. Y esa protección a veces requiere decisiones dolorosas, pero necesarias para mantener la dignidad y la justicia. La herencia es un privilegio, no un derecho, y cuando alguien trata de convertirla en un derecho, pierde automáticamente el privilegio de recibirla.